Dios les bendiga a todos en esta noche. Le damos la bienvenida a nuestro estudio de todos los viernes de la Iglesia Cristiana del Calvario en Manhattan, en el estado de Nueva York. En esta noche vamos a empezar un nuevo estudio. Hemos estado, ¿verdad?, hablando acerca de los últimos tiempos. En esta noche empezamos el estudio acerca de la santidad. um, Acerca de vivir vidas separadas para el Señor. Y le damos las gracias, ¿verdad?, que usted se está conectando con nosotros para aprender más de la palabra de Dios, que es tan necesaria en el tiempo que estamos viviendo. Eh, y pues quiero invitarle a que usted, si tiene Biblia, busque su Biblia, busque una libreta para anotar y pueda, ¿verdad?, conmigo disertar y estudiar este tópico tan importante en estos tiempos como es la santidad, como es vivir vidas separadas para el Señor. Lamentablemente, vivir vidas separadas para Cristo no es precisamente un tópico de conversación en nuestro día a día. Vivir vidas separadas para el Señor a veces se limita, ¿verdad?, a lo que hacemos en los fines de semana, los domingos, o cuando vamos al servicio, aunque ahora mismo no estamos yendo a la iglesia, pero usualmente pensamos en santidad y en separación en cuanto a nuestros ejercicios eclesiásticos, por decirlo así, y no necesariamente en nuestro día a día. Entonces, este estudio lo que busca es, ¿verdad?, que empecemos a mirar la santidad desde otro lente, que empecemos a mirar la separación desde otro lente en nuestro diario vivir. Esto es un tópico que se ha convertido en uno de los tópicos que más me apasiona en los últimos tiempos, por el hecho de que es un tópico que me ha llevado a entender lo que dice Hebreos cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto ha hecho, ¿verdad?, que yo reevalúe mi forma de vivir, que yo reevalúe mis propósitos para vivir, que yo reevalúe tantas cosas, porque la verdad es que si cierto es que tengo muchos años, ¿verdad?, en el Evangelio, también es cierto que por mucho tiempo la santidad en mi día a día tampoco era un tópico de conversación, era algo más como de domingo, por decirlo así. Entonces, lo que yo quisiera traer en este estudio es llevarlo a usted a que usted desarrolle, ¿verdad?, esa pasión, ese deseo de, de buscar vivir vidas separadas para el Señor, porque a eso nos ha llamado el Señor. Una de las cosas que me hizo enamorarme, por decirlo así, de este tópico, y mientras más lo estudio, ¿verdad?, más me atrae, es el hecho de que el estudiar la santidad, el estudiar la necesidad de vivir vidas separadas para el Señor, me ha hecho entender que, que cada día yo necesito depender de su gracia, que cada día yo necesito ir a la cruz, que cada día yo necesito que el Señor trabaje en mí y saque de mí aquello que no me permite vivir vidas separadas. Y me ha hecho llegar a la conclusión de que no es algo que yo pueda hacer sola, que no es algo que yo puedo decir un día voy a ser santa y ya, sino que me ha llevado a una total dependencia de nuestro Dios. Y es algo, ¿verdad?, que eh, yo deseo transmitir a ustedes a través de estos estudios que vamos a estar haciendo, creo que por las próximas 6 semanas, pero que podamos entender, ¿verdad?, que la santidad va más allá de lo que nosotros pensamos. Y una de las razones por las que no hablamos acerca de la santidad, por las que no hablamos acerca de vivir vidas separadas, es porque el hablar de la santidad hace que salgan a la luz nuestras faltas. Una de las cosas que me ha sucedido, ¿verdad?, al estudiar este tópico es que yo he podido ver delante de mis ojos cuáles son aquellas cosas en mí que
me revelan mi falta de santidad, mi falta de separación. Y obviamente nadie quiere que se le señale, ¿verdad?, lo que está mal en su vida. Nadie quiere que se le señale de dónde cogíamos, como dicen por ahí, de qué patita cogíamos. Pero el hablar de la santidad y de la separación es inevitable que salgan nuestras faltas a la luz, que salgan nuestras formas de hacer las cosas que no necesariamente son santas. Y para evitar que esas fallas, ¿verdad? Y que esa falta se haga se vislumbre, pues no hablamos de este tópico. Y también la otra razón por la que yo creo y he entendido que este tópico no es un tópico de conversación muy frecuente es el hecho de que lamentablemente la sociedad en la que vivimos ha alimentado tanto nuestro amor propio, ha alimentado el hecho de que nosotros sintamos gratificación, de que nosotros nos sintamos que somos importantes, de que nosotros nos sintamos como que, el ser parte de Cristo significa que mi vida va a ser perfecta. Y nos hemos alimentado tanto de esto que hemos aprendido a amarnos tanto a nosotros mismos que hemos dejado de amar lo que Dios ama, que hemos dejado de amar lo que Dios desea para cada uno de nosotros y nos hemos convertido, ¿verdad?, en una generación que lamentablemente el amor propio ha hecho que obvie lo que es santo, lo que es puro, lo que es separado, lo que Dios ha determinado desde antes de la creación para cada uno de nosotros. Y yo no sé si hasta ahora, ¿verdad?, usted se puede ir identificando y decir, pues a lo mejor sí, yo caigo en esa descripción que habla la hermana Fanny. Entonces, todas estas cosas son alertas para que nosotros nos paremos en los caminos, como dice la palabra, y preguntemos, ¿verdad? Y volvamos a lo que es verdaderamente vivir vidas separadas para Cristo, a lo que es verdaderamente ser cristianos, a lo que es verdaderamente desplegar su gloria en este mundo. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de este punto, partiendo de este tópico, yo lo quiero llevar a que usted entienda lo mejor que usted puede entender. El hecho de que hablar de la santidad, hablar de vivir vidas separadas, hablar del pecado que hay en el mundo, es más importante de lo que nosotros no podemos imaginar. Es más importante que mi amor propio, es más importante que que hablar de mis sueños, es más importante que hablar de lo que yo estoy emprendiendo, es más importante que todo eso, porque vuelvo y les repito, la escritura nos enseña en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si nosotros nos hemos creído en su fe, hemos convertido nuestras vidas a Él, el propósito de esto es que algún día moremos con Él. Y si no vivimos vidas separadas y si no vivimos vida santa, ¿cómo entonces llegaremos a verle? Y esto hace, ¿verdad?, que la santidad se convierta en algo muy importante, en un tópico que debe de estar en nuestro día a día, que debe de estar en nuestras conversaciones diarias, que debe de estar en todo lo que nosotros hacemos. Y yo sé que puede sonar abrumador y puede sonar como que, bueno, Fanny quiere que todo el mundo se convierta en, en, en religioso. Y ahí es que vamos a llegar en este estudio, cómo la santidad es totalmente lo opuesto, ¿verdad?, a la religiosidad. Lamentablemente la religiosidad ha cambiado el sentido de lo que es vivir vidas separadas para el Señor. Pero
¿Por qué digo que es tan importante? Aparte de todo esto que les he mencionado, es también por el hecho de que el pecado ha causado tantos estragos en este mundo. El pecado ha hecho que nuestras vidas estén al revés. El pecado ha hecho que nuestros valores estén al revés. Y si no tenemos con qué contrarrestar el pecado, que viene siendo la santidad, el pecado se va a convertir en algo normal. Los estragos que este deje en nuestro mundo se va a convertir en algo normal. Y eso es lo que impide nuestra separación. Que a lo que no es normal le hemos llamado normal, como dicen las escrituras, ¿verdad? Que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Entonces, es tan importante que nosotros entendamos a nivel personal y a nivel de iglesia que los valores que la iglesia ha adoptado y o ha dejado de adoptar acerca de la santidad, acerca de la reverencia, acerca de la separación del Señor, es parte de esto, es parte del hecho de que hemos llegado a pensar que es normal que hagamos las cosas como las hacen los demás. Y tenemos que llegar a un momento que nosotros transformemos, ¿verdad? Como dice Pablo, transformamos nuestra forma de pensar, transformamos nuestra manera de ver las cosas para que podamos entender que si nosotros queremos ver al Señor, tenemos que vivir vidas separadas. ¿Qué sucede? Lamentablemente, una de las cosas que ha llevado a la santidad a ser un tópico tan, ¿cómo les puedo decir? Un tópico como un poquito amargo. Es un tópico que no atrae, es un tópico que nos hace, ¿verdad? Rápido ponernos a la defensiva. Es el hecho de que tenemos ah, una concepción errónea, un concepto erróneo de lo que es la santidad bíblica. La santidad bíblica, comparada a la santidad de los hombres, es muy diferente. Y esto es algo que yo he estado estudiando y le doy tantas gracias al Señor que Él, en su misericordia, ¿verdad?, ha venido enseñándome en este tópico. Que tanto que me falta todavía por aprender, pero le doy gracias a Dios que no estoy donde estaba antes, que ahora tengo un poquito más de conocimiento para entender lo que es verdaderamente la santidad bíblica. Y una de las cosas que nos hace, ¿verdad?, transformar nuestra forma de pensar es el hecho de que, ¿verdad?, tenemos que dedicarnos a estudiar la naturaleza de nuestro Dios. No es lo religioso del Señor, sino cuando estudiamos su naturaleza, cuando estudiamos, ¿verdad?, el hecho de que nosotros tenemos a un Dios santo, cuando estudiamos el hecho de que tenemos a un Dios que lo ha dado todo y que desde el principio nos escogió para ser santos en Él, entonces podemos comprender mejor lo que es la santidad, lo que encierra la santidad. La palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces, ¿cómo yo puedo ser santo o cómo yo puedo vivir una vida de santidad si yo no conozco, ¿verdad?, la naturaleza del Dios santo? Tenemos que empezar por ahí, estudiando la naturaleza de nuestro Dios. ¿Qué es lo que hace que Él sea santo? ¿Cuáles son los atributos, las características que lo hacen a Él, ¿verdad?, un Dios santo? Entonces, esto va a hacer que nosotros entendamos lo que quiere decir la Escritura cuando dice, sé santo porque yo soy santo. Vamos a empezar a tratar de imitar estos atributos, de llevar una vida de acuerdo a esos atributos, para poder, ¿verdad?, reflejar la imagen de Dios para la cual Él nos ha salvado y que podamos reflejar a las demás personas. Entonces, ¿qué sucede?
una vez que nosotros empezamos a estudiar la naturaleza de nuestro Dios, la santidad de nuestro Dios, empezamos a sentir esa atracción de ser como Él es, de vivir de acuerdo a como Él desea que nosotros vivamos. Me disculpan porque ahora he estado chocando la mesa. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando yo estudié este tópico es el hecho de que yo comprendía la santidad de Dios, yo comprendía quién Él era, pero como que nunca llegué a pensar que de la forma que Él era de la forma que yo también tenía que ser. um, ¿Verdad? Y son versículos que me vienen a la mente, como cuando dice la escritura, imitar, que imitemos a Cristo. Pablo le escribe a la iglesia, sé imitadores de mí como yo soy imitadores de Cristo. Todas estas cosas las comprendemos en la mente, pero cuando llegamos a la práctica, es ahí donde fallamos. Y esto es lo que hace que nosotros desechemos de alguna manera la importancia que tiene vivir vidas separadas y vivir vidas en santidad para el Señor. Cuando estudiamos la santidad de Cristo, la santidad de Dios, y nos identificamos con Él como hijos de Él. Yo no sé usted, pero en mi casa, cuando yo crecía, una de las cosas que mi mamá siempre nos decía era que cuando hacíamos algo mal o lo que sea, ella nos decía, eso no fue lo que yo te enseñé. Yo no te enseñé a hacer eso, esos no son los valores que yo te inculqué. Y, ¿verdad? Llegaba como ese sentimiento de vergüenza, de culpa, porque uno decía verdaderamente eso no fue lo que a mí me enseñaron. Y lamentablemente, o sea, yo hago esta comparación con Jesús, con Dios, cuando nosotros nos comportamos y no vivimos vidas separadas y no vivimos vida santa. Yo me pregunto si el Señor nos diría lo mismo, si el Señor nos diría, eso no fue lo que yo les enseñé, eso no fue lo que yo les dije que hicieran, eso no es lo que yo soy. Entonces, ¿cómo yo sé lo que es Dios? Estudiando su naturaleza, entendiendo que yo le pertenezco, que yo soy parte de Él, que yo soy una extensión de Él en este lugar, y que donde quiera que yo me pare, yo voy a representar su carácter y quién Él es. Entonces, esta es la razón de este estudio. Hemos estudiado, ¿verdad?, los tiempos del fin, hemos estudiado el hecho de que, ¿verdad?, tenemos que vivir vidas preparadas para cuando Cristo venga, porque Cristo viene, y es algo que nosotros literalmente no sabemos cuándo va a suceder, y tenemos que vivir como que si fuese a suceder ahora mismo. Eso es número uno. Entonces, una vez, ¿verdad? Ya hemos estudiado los tiempos del fin, ya hemos estudiado todo eso. Ahora nos toca, ¿verdad?, prepararnos para cuando ese tiempo llegue. Y esa es la razón de este estudio que nuestros pastores, ¿verdad?, han decidido traer durante estas próximas semanas. Es un llamado a decidir vivir vidas separadas de forma intencional y de forma práctica, a decidir vivir vidas santas, a decidir vivir vidas que asemejen, que reflejen la gloria de Dios en este mundo, que reflejen sus atributos. No importa los estragos que ha estado haciendo el pecado, no importa cuánto mal hay allá afuera, de que va a haber mal, sino que a pesar de todas esas cosas, mi vida pueda reflejar en otros la santidad de Dios, pueda reflejar en otros la imagen de Dios, para que a través de mi forma de ser, de mi forma de vivir, otros puedan identificarse con la santidad de Dios. Y cómo pasar esto del conocimiento a lo práctico, cómo lo hago, cómo yo puedo vivir una vida santa. Esa es la primera razón por la que hemos, ¿verdad?, de dar este estudio. También este estudio es un llamado a vivir la verdadera plenitud de Dios. Una de las cosas que yo me asombré al estudiar
este tópico y compartir, ¿verdad?, con otras personas acerca de este tópico, es el hecho de que muchas veces nosotros queremos vivir vidas plenas fuera de los santos, fuera de los separados, fuera de quien Dios es. Y la realidad es que vivir en un mundo pecaminoso hace casi imposible, o mejor dicho, hace imposible que podamos vivir una vida plena si no estamos arraigados de la santidad de Dios, si no estamos arraigados de los atributos de Dios. Entonces, a veces nosotros podemos durar, y yo se lo digo por experiencia propia, tantos años en la iglesia y no ver un crecimiento en mí hacia la santidad, hacia la separación. Puedo decir que hay un crecimiento porque a lo mejor leo la Biblia más de lo que lo leía antes, o porque a lo mejor tengo unos estudios teológicos que no los tenía antes, y creemos que este es crecimiento. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que ir creciendo hasta la estatura de Cristo, creciendo a parecernos a Él. Entonces, ¿cómo vivir vidas crecientes en nuestro parecer a Cristo? Es parte de vivir vidas separadas. De la única forma que nosotros podemos ver un crecimiento es mientras más nos separemos, mientras más nuestros hechos sean diferentes a lo que no es santo, más vamos a ver un crecimiento. Si a lo mejor no estamos viviendo en la plenitud del Evangelio, si a lo mejor cada día estamos batallando con lo mismo, las batallas siempre van a estar ahí, pero mi forma de enfrentar la batalla va a ser diferente cuando yo voy creciendo en los atributos del Señor, cuando yo voy identificando en mi vida lo santo versus lo que es impuro, lo que es de Dios con lo que es del pecado. Y esto es algo tan importante que nosotros podamos entender. A veces nos sentimos que estamos estancados en nuestra vida con el Señor. Y una de las preguntas que yo me he aprendido a hacer, no siempre lo hacía, pero una de las preguntas que yo me he aprendido a hacer es, si yo estoy estancada, ¿será que en mí hay falta de santidad? ¿Será que yo no estoy haciendo las cosas a la manera de Dios? Y esto, ¿verdad? Obviamente va a sacar a la luz aquello en lo que yo tengo que trabajar. Y también este estudio es un llamado a experimentar el vivir lo que Dios tenía en mente para que tú y yo viviéramos desde antes de la creación. El Señor nos separó, nos creó para su gloria, para su honra, para dar testimonio de Él en este mundo. Y hay veces que nosotros nos perdemos, o no hay veces, siempre, que no vivimos vidas separadas, nos perdemos de experimentar la razón por la que fuimos escogidas, que fue precisamente, o escogidos, que fue precisamente, ¿verdad?, para vivir una vida plena en el Señor, para experimentar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Y qué puede ser más importante que eso para nuestras vidas? So, again, nuevamente, este estudio acerca de la santidad, de la separación, no es simplemente vamos a definir, sino vamos a poner en práctica, vamos a buscar formas prácticas y formas del día a día que nos revelan si verdaderamente estamos viviendo vidas separadas para el Señor o si necesitamos que Él obre en nuestra vida y comience a sacar de nosotros lo que no es santo. Y una de las cosas importantes, ¿verdad?, para hacer esto es definir qué es la santidad, qué es vivir vidas separadas. Porque nuevamente lo que hace que la santidad, ¿verdad?, sea un tópico que no se toque o un tópico que abrume, es el hecho de que lamentablemente a la santidad se le ha dado una connotación errónea. Y digo esto con mucho
respeto, porque no quiero que malinterpreten, ¿verdad? Lo que quiero enseñar, pero el hecho es que la santidad lamentablemente ha sido definida um, por formas o por conceptos humanos que pueden estar muy lejos de lo que es verdaderamente la santidad bíblica. Y yo era parte de esa definición, ¿verdad? En el hecho de que a veces atribuía y definía lo que era santo versus lo que no era santo, basado en en mis conceptos, basado en lo que yo podía entender y no basado en lo que decían las escrituras, no basado, vuelvo a decir, en la naturaleza y en los atributos de nuestro Señor. Um, eh, Muchas veces, ¿verdad? Definimos la santidad como un set de normas, un set de reglas, condiciones que debemos de seguir y obviamente, ¿verdad? La realidad es que todas esas cosas puede que sean resultados de vivir en una vida santa en el Señor, pero no necesariamente es la santidad en sí, es la separación en sí, porque podemos llevar un set de reglas, podemos llevar un set de normas y vivir vidas completas, o sea, hacer una cosa por fuera, aparentar una cosa por fuera y por dentro ser literalmente totalmente lo contrario a lo que es ser santo, a lo que es vivir vidas separadas. Y me viene a la mente, ¿verdad? Cuando las escrituras dicen que debemos de circuncidar nuestros corazones, porque la santidad no empieza afuera, la santidad empieza adentro, en lo que nosotros conocemos, en lo que vive, en lo que está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y todo eso lo vamos a discutir en los estudios eh, eh, que vienen por delante, pero sí quiero hacer énfasis en el hecho de que la verdadera santidad, la verdadera separación tiene muy poco que ver con lo que son reglas, dogmas, condiciones. A veces nosotros nos ponemos como hacían los judíos, ¿verdad? Nos ponemos condiciones sobre lo que es la santidad tan altas que nosotros mismos no la podemos alcanzar. Entonces, ni siquiera nos damos el beneficio de vivir vidas separadas, de vivir vida santa, porque ya al ver las cosas que requiere el que yo sea santa, me hace decir, "Ah, yo sé que voy a fallar, so ni siquiera lo voy a intentar". Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Otra de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender acerca de la santidad es que aunque nosotros vivimos en un cuerpo pecaminoso, tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza que no quiere buscar a Dios, que no quiere hacer el bien, que está constantemente en esta lucha con nuestro espíritu, porque nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne no quiere. Esta lucha nos hace pensar que es imposible que alcancemos vivir vidas separadas, que es imposible que alcancemos vivir vidas santas. Y esto es una mentira que el enemigo ha puesto en nuestra mente para que nosotros ni siquiera le demos el beneficio o tratemos de vivir vidas separadas. Si voy a fallar, ¿para qué lo voy a intentar? Si no lo voy a lograr, ¿para qué voy a hacerlo, verdad? Entonces, la verdadera santidad no es algo que nosotros hacemos de la noche a la mañana. No es perfección de la noche a la mañana. La verdadera santidad es una genuina búsqueda de desarrollar en nosotros atributos que reflejen a Cristo en nuestras vidas. Una genuina deseo, un genuino deseo de separarnos de lo que es pecaminoso, para que nuestra carne pierda fuerza y nuestro espíritu entonces sea el que mande en nuestras vidas. So, vivir vidas santas, vivir vidas separadas, no se trata de vivir vidas perfectas,
Se trata de reconocer que hay una carne que yo tengo que hacer morir para que el espíritu, ¿verdad? Sea el que tenga más fuerza en mí y entonces yo pueda vivir de acuerdo a los atributos de mi Señor. Y ese miedo de no ver la santidad, ese miedo de intentarlo y fallar, ese miedo de que eh, otros digan, bueno, tú no eres santo porque tú estás haciendo esto, lo otro, hace que nosotros no vivamos, ni siquiera intentemos vivir vidas santas. So, si usted se da cuenta hasta ahora, todo lo que yo he hablado, que yo sé que es mucho, um, eh, es impedimento suficiente para nosotros decir, yo no quiero ni hablar de santidad, yo ni siquiera lo voy a pensar, ni siquiera voy a intentar vivir vidas separadas. Pero la realidad es que si nosotros entendiéramos lo que verdaderamente es vivir vidas santas, bíblicamente, no basado en los conceptos humanos, no basados en las dogmas humanas, sino lo que es lo que Dios desde el principio de la creación quiso o intentó hacer, el propósito para él formar nuestras vidas y que nosotros viviéramos como una nación santa. Cuando nosotros podemos captar esto, entonces la santidad deja de ser un peso y se convierte en un anhelo. Se convierte en yo quiero ser parte de la nación santa de Dios. Yo quiero ser parte de ese, de esa, de ese grupo de personas que ha entendido el propósito para el cual Dios los hizo, que ha entendido el propósito para el cual Dios los creó, que ha entendido, ¿verdad? Que vivir vidas santas y vivir vidas separadas no se trata de yo ser perfecta, de yo manifestar una perfección, sino se trata de que en mi debilidad, en mi obediencia a querer reflejar a Dios, Él sea su espíritu, ¿verdad? El que santifique, me ayude a poder reflejarlo. Y ese anhelo de ser parte de este pueblo santo se convierte en una búsqueda diaria, en una búsqueda continua. Por lo menos para mí, y digo como Pablo, siempre hago referencia a este versículo. Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Um, yo, mientras más estudio este tópico, créame que más me siento en necesidad de que Dios me santifique, de que Dios me dirija, de que Dios me separe. Pero para mí, este tópico se ha convertido en un anhelo, en una necesidad diaria, en un deseo diario de decir, Señor, yo quiero ser parte de esa nación santa, yo quiero pertenecer a ti, yo quiero verte cara a cara, yo quiero ser parte de los que te vean cuando llegue el tiempo de verte. Entonces, ¿qué, qué hace que lleguemos a este punto? Entender, ¿verdad? Que la santidad, como la presenta las escrituras, es muy diferente a como nosotros como humanos tendemos a presentarla. La santidad es muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados a entender que es santidad. Y verdad es mi deseo, es mi anhelo que a través de este estudio nosotros podamos de alguna forma recuperar lo que es la verdadera santidad, de alguna forma, ¿verdad? Ver la santidad en todo su esplendor, ver lo que es verdaderamente vivir vidas separadas, ver lo que es verdaderamente eh, vivir como una nación para el Señor y entonces que al vislumbrar esta santidad, que al vislumbrar lo que verdaderamente es la santidad bíblica, los frutos de ese vislumbre, entonces salgan a la luz. Los frutos de nuestras vidas, ¿verdad? Sean lo que hablen acerca de nuestra separación, no solamente para nuestro bien, sino para el bien de todos los que están alrededor de nosotros. Ahí yo siempre he escuchado personas decir, tú puedes ser que seas la única Biblia que otros van a leer.
Imagínese usted si usted es la única Biblia que otros lean. ¿Cómo otros están viendo la santidad de Dios en su vida? ¿Cómo otros están viendo, verdad, los propósitos de Dios para su vida? Entonces, es mi deseo que a través de este estudio nosotros podamos, verdad, como le dije, recuperar ese anhelo, recuperar, número uno, la verdadera definición de la santidad bíblica y número dos, ese anhelo de querer ser parte de la nación santa del Señor, de querer vivir vidas separadas en nuestro diario vivir, no solamente los domingos cuando vamos a la iglesia, que separamos un tiempo para ir a la iglesia o cuando tomamos clases virtuales, sino literalmente que su santidad sea un elemento vital en nuestras vidas por naturaleza, que no tengamos ni que pensarlo, sino que salga de nosotros, ¿verdad? El vivir vidas que sean agradables a nuestro Dios. Y, y, y para llegar ahí tenemos que hablar acerca de la santidad, el concepto, ¿verdad? De la santidad. El concepto de cómo hacerlo, cómo yo llego ahí, qué significa verdaderamente ser santo, qué significa la santidad, qué significa vivir vidas separadas. Y el concepto bíblico de la santidad y encierra, ¿verdad? Un sentido de pertenencia, un sentido de pertenecer a Dios. Vuelvo al ejemplo que le di anteriormente acerca de cuando yo me crié, que mi mamá decía, eso no fue lo que yo te enseñé. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor en algún momento le ha dicho a sus hijos o a alguien en su familia, eh, eso no fue lo que yo te enseñé en casa? Ustedes pertenecen a esta familia, ustedes tienen que, que comportarse de esta manera, ustedes tienen que, ¿verdad? Eh, representar a la familia de la manera correcta. Y esto es exactamente a lo que yo me refiero cuando yo hablo de pertenencia a Dios. Cuando nosotros le pertenecemos a Dios, nosotros estamos representando quién Él es en donde quiera que nosotros vayamos. Por eso es que la santidad no se puede limitar al templo o a las cosas que hay en el templo o al tiempo que tomé para estudiar en la Biblia. La santidad tiene que de alguna forma, ¿verdad?, ser parte de todo nuestro ser, de todo lo que hacemos, porque es literalmente pertenecer a un Dios santo. La palabra santo significa cortar, separar. Y ser santo significa ser apartado, ser distinto, ser diferente. Entonces, ¿qué sucede? Si la santidad quiere decir separados, por eso el estudio se titula Separados para vivir una vida santa. Si santidad quiere decir separado, quiere decirse entonces que lo separado no se puede usar para algo común, para algo cotidiano, para algo ordinario, si no se separa, ¿verdad? Vemos en las escrituras tantas cosas que fueron separadas para el Señor, que el Señor apartó con propósitos específicos, ¿verdad? Como lo fue el día de reposo, el Señor apartó ese día para algo específico, para reposar. El Señor apartó los diezmos para algo específico. El Señor apartó un lugar donde Él se congregaba o donde Él, ¿verdad? Se encontraba con su pueblo. Todos estos lugares, todas estas cosas que el Señor apartó, no tenían fines comunes, no tenían usos ordinarios, no tenían usos cotidianos. De la misma manera, cuando el Señor nos aparta a nosotros, cuando el Señor aparta su pueblo, Él no lo hace con fines comunes, Él no lo hace para fines ordinarios, Él lo hace para que a través de nosotros, ¿verdad? Él pueda desplegar su gloria hacia las demás personas, que aún
no lo conocen. En Levíticos 20:26 podemos leer que dice la escritura: habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Vemos aquí, ¿verdad?, cómo el Señor separa el pueblo de Israel para que sean de Él, para que le pertenezcan a Él. Entonces, una vez que el pueblo le pertenece a Dios, al pueblo no les queda más remedio, o por decirlo así, que reflejar ese hecho de que le pertenece a Dios, reflejar quién es Dios, reflejar sus atributos, reflejar su santidad, su esplendor a la humanidad. Entonces, él apartó al pueblo para que fuesen santos. Nosotros hemos sido apartados para ser santos en el Señor. En Éxodo 19, 5, 6, el Señor también leemos que dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esta palabra a mí literalmente me traspasa el alma, el espíritu, porque Dios hace como una advertencia. Él nos dice: yo los voy a separar. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser sacerdotes. Ustedes van a ser gente santa. Ustedes van a ser especiales para mí. Yo los voy a guardar. Pero antes de todo eso, Él les dice: si ustedes oyen mi voz. O sea que está en nosotros el tomar la decisión de si queremos ser parte del pueblo santo. Pero una vez que tomemos la decisión, tenemos que pertenecerle por completo, no solamente un día a la semana. Por eso yo le digo que esto compagina nuestra vida completa, porque una vez que nosotros le pertenecemos al Señor, todo nuestro ser, toda nuestra vida, todo pertenece a Él y tiene que reflejar que somos pertenencias de Él. Tiene que reflejar su santidad. Tiene que reflejar quién Él es, de acuerdo a las Escrituras. Por eso yo les decía ahorita que la santidad al lado de los conceptos humanos um, queda le falta, porque el ser humano no puede llegar a comprender, no puede a herir o etiquetear la santidad de Dios basado en tal vez un set de reglas o en algo que solamente se ve por fuera. La santidad va más allá de un set de reglas, va más allá de lo que se ve por fuera. La santidad es literalmente pertenecer a Dios de tal forma que a través de todo lo que nosotros hagamos, Él sea reflejado a los demás. Es como cuando usted puede decir: yo soy de esta familia. Y usted lo dice, ¿verdad?, con orgullo, porque usted se siente orgulloso de ser parte de su familia. Hay personas que yo diría que sus apellidos se han convertido en algo tan alto, de alto rango. Ahora imagínense el rango de nosotros como pertenencias de Dios. Por eso es tan importante que nosotros entendamos este concepto de que la santidad es literalmente el hecho de que hemos sido separados para ser pertenencias de Dios, para pertenecerle a Él. Eso va más allá de tal vez nuestros argumentos, de lo que nuestros conceptos, porque a nuestros conceptos les falta.
en comparación con la santidad de Dios. Este sentido de pertenecer es tan importante porque una vez que nosotros entendemos que le pertenecemos a Él, que somos de Él, la santidad se va a convertir en algo que nosotros vamos a anhelar, que nosotros vamos a querer hacer, que nosotros vamos a querer eh, caminar y proyectar a donde quiera que vayamos y como sea que tengamos que hacerlo. En Juan vemos cómo Jehová, ¿verdad? Porque hasta ahora yo he hablado del pueblo del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, pero en Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16, vemos cómo el Señor entonces aparta a la iglesia, aparta un cuerpo de creyentes y en ese cuerpo estamos tú y yo. Dice Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Hay una elección de parte del Señor para ti y para mí. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Nosotros queremos a veces, la segunda parte de este versículo, queremos llevar fruto, queremos permanecer, queremos pedir y que el Padre nos conteste, pero con qué insistencia nosotros o qué hincapié nosotros le ponemos al hecho de que fuimos elegidos por Él para pertenecerle, para ser parte de Él. Entonces, pertenecer a Dios significa que yo voy a tener una relación íntima con Él. Pertenecer a Dios significa que yo voy a ser parte de su plan, que yo voy a ser parte de su eternidad, que yo voy a reflejar quién Él es. Eso, no sé si usted me puede seguir la línea, pero por eso yo digo que el concepto de la santidad, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar si nosotros verdaderamente le pertenecemos a Él. Si donde yo estoy hoy, yo puedo decir, Señor, yo te pertenezco. Entonces no nos queda opción de vivir vidas separadas para Él, de vivir vidas santas para Él, de vivir vidas que se asemejen cada día, que crezcan cada día hacia Él para proyectar quién Él es. Y esto es un concepto bien difícil de entender, ¿sabe? Porque, por lo menos para mí, yo nací en República Dominicana, llegué a Estados Unidos a los 12 años, por ahí más o menos. Um, so, yo salí de un país para pertenecer a otro. Llegué a un lugar donde no conocía el idioma, tuve que aprender el idioma. Luego de estar ahí, ¿verdad? De pertenecer, ok, ahora me hice parte de esta sociedad, aprendí este idioma, ahora pertenezco a la iglesia y tengo que todo lo que me había identificado, ¿verdad? Como en mi país original, tuve que como ponerle un alto, más o menos, no completo, pero para el propósito de lo que les quiero explicar, ponerle un alto. Luego llego a Estados Unidos y me sumerjo en la sociedad, pertenezco a la sociedad y luego me convierto al Señor y tengo que ponerle un alto a donde pertenecía como sociedad en Estados Unidos. Ahora pertenezco a otra sociedad, que es la sociedad cristiana. Entonces, todos estos cambios a veces me hacían preguntar a dónde verdaderamente yo pertenezco. ¿Cuáles son las cosas que me hacen a mí ser quien yo soy? So, ese sentido de a veces sentirnos perdidos, sentirnos que no pertenecemos, porque cuando llego a Estados Unidos, aunque aprendo el idioma, aunque me desenvuelvo y hago todo lo que tengo que hacer para ser parte de la sociedad, sigo no perteneciendo. Pertenezco y no pertenezco, porque pertenezco porque conozco las cosas, pero donde quiera que voy tengo la etiqueta de que soy hispana o de que el inglés no es suficiente o tantas cosas,
pertenezco, ¿verdad? Tengo una condición médica, entonces también tengo eso de que, bueno, perteneces al grupo de personas que tienen la incapacidad. Son tantos lugares y tantas cosas en las que a veces nosotros no encontramos a cuál pertenecemos. Ah, ¿dónde yo pertenezco? ¿Qué es lo que hace que yo sea quien yo sea? Y cómo esto se aplica a la santidad es por el hecho de que cuando nosotros entendemos que no importa dónde estábamos, no importa la República Dominicana, no importa Estados Unidos, no importa que tenga una condición médica, no importa que no sepa el idioma, la realidad es que cuando llego a Cristo, todas esas pertenencias cesan para yo ser parte de la nación que Él ha escogido, para yo pertenecer a Él. Y esto es un concepto tan difícil porque nosotros siempre estamos buscando pertenecer a algo, pertenecer a alguien. Una de las cosas que tenemos que entender y que pedirle al Señor es que nos dé ese sentido de pertenencia, de entender que nosotros le pertenecemos a Él independientemente de nuestra cultura, de lo que tengamos, de lo que no tengamos, de nuestro estatus social, de nuestra sociedad. Nosotros pertenecemos a esta ciudad, a esta iglesia que Él eligió, como nos dijo, como leímos en Juan capítulo 15, versículo 6. Entender ese sentido de pertenencia es lo que nos hace entonces afincar pies, desarrollar raíces, um, y vivir vidas separadas de acuerdo a quien le pertenecemos. Amén. Um, el segundo concepto de la santidad que, que tenemos que entender es el hecho de que ser separados encierra una responsabilidad de reflejar el carácter moral de Dios. O sea, una vez que le pertenecemos, entonces ahora yo tengo la responsabilidad, ya me identifiqué a dónde pertenezco. Pertenezco a la iglesia santa, a la iglesia escogida para ser santa, para llevar frutos. Ahí es que pertenezco. Una vez que pertenezco ahí, que pertenezco a esa iglesia, entonces ahora tengo la responsabilidad de reflejar la santidad de Dios, de reflejar el carácter de Dios de acuerdo a lo que dicen las escrituras, de reflejar su carácter moral a un mundo que es totalmente inmoral. Y yo no quiero que usted entienda que esto es fácil, esto no es fácil de hacer. Créame, esto es algo de día a día, día a día, día a día, pedirle al Señor que nos ayude. Así como nosotros, ¿verdad?, reflejamos nuestra casa, como decía anteriormente, nosotros reflejamos la santidad de Dios, la santidad de Él, y tenemos esa responsabilidad. No es una opción, es una responsabilidad. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué difícil se nos hace aplicar este versículo en nuestras vidas. ¿Cómo yo puedo ser perfecto en un mundo tan inmoral? ¿Cómo yo puedo ser perfecto como mi Padre es perfecto en un mundo tan difícil? Yo no sé si a usted le ha pasado con sus hijos, que a veces usted le dice a sus hijos: ustedes no pueden hacer esto. Y ellos a lo mejor contestan: yo sé que yo se lo hacía a mi mamá siempre. Yo decía: mami, pero todo el mundo lo está haciendo, todos los jóvenes están haciéndolo, porque yo no lo puedo hacer. Y su respuesta siempre era igual: tú no perteneces a todos los jóvenes, tú no eres de parte, tú vives en esta casa, tú perteneces a esta casa. Es lo mismo, porque yo tenía que reflejar, ¿verdad? El carácter de la familia. Es lo mismo. Cuando nosotros queremos vivir y pertenecer a Dios, tenemos que vivir de acuerdo a su carácter moral. Porque cuando no lo hacemos, estamos viviendo
una vida que refleja quién yo soy, de acuerdo a mis conceptos, y una vida que a veces se acuerda de los conceptos de Dios y los pone en práctica. Una de las cosas que a mí me impactó mientras estudiaba, ¿verdad? Este tópico, que ya llevo meses estudiándolo, es el hecho de que en un libro que leí se hizo una pregunta. La pregunta era, si alguien hiciera inventario de tu vida, de tu casa, de tu familia, como pertenencia de Dios, ¿cómo te iría? Que puede haber algo en tu casa que le dejes saber a otros que tú no le perteneces a Dios. Puede haber algo en tu corazón que le dejes saber a otros que tú no perteneces a Dios. Puede haber algo en tu vida, hábitos que tienes, que no reflejen que tú perteneces a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que, ¿verdad? Que analizar, que meditar, que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a, a ser honestos, responder esta pregunta y hacer inventario de cuáles son aquellas cosas que yo sé que estoy haciendo mal, que yo sé que no reflejan el carácter de Dios. Um, por eso yo les decía ahorita que la santidad tiene muy poco que ver con lo de afuera, tiene más que ver con lo del corazón, con lo que está dentro, con lo que nadie ve. Porque lo que la gente ve, pues es fácil. Yo cambio mi apariencia y aparezco como que soy la persona más santa del mundo. Pero cuando nadie me está viendo, cuando yo estoy sola en casa, ¿qué son las cosas en las que yo estoy participando? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy haciendo que no reflejan el carácter de mi Dios? Que no reflejan su naturaleza, que no reflejan su santidad. Um, y esto es algo que, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener en mente siempre. El concepto de la santidad no es algo de la separación, no es algo que usualmente nosotros pensamos que no tiene que ver con nosotros. Si yo no soy líder en la iglesia, si yo no soy pastor, si yo no soy ministro, eso no aplica para mí. Pero la realidad es que la santidad aplica para todos. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos hemos sido llamados. Si usted ha aceptado al Señor como su Salvador, si usted ha decidido, ¿verdad?, dar ese paso, usted se ha hecho parte, se ha convertido en pertenencia de Dios, por lo cual a usted también le aplica la necesidad de buscar la santidad, de vivir vidas separadas, de vivir vidas que están apartadas de lo que no es santo. Dice 2 Timoteo nuevamente 2:19, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Tenemos que entender que todos nosotros tenemos la necesidad de mostrar la responsabilidad, de mostrar el carácter de Dios a los que están a nuestro alrededor. No para hacer que otros se sientan como que son menos que nosotros, absolutamente que no, sino para que a nosotros reflejar el carácter de Dios, entonces ellos puedan llegar a los pies de Cristo, ellos puedan llegar a decir, yo quiero ser parte de esa nación que se ha separado, que está viviendo de acuerdo al carácter de Dios, que está viviendo de acuerdo a al carácter moral de nuestro Señor. Muchas de las cosas que yo he escuchado decir acerca de personas que le sirven al Señor es que lamentablemente dicen, es que tú no vives lo que tú practicas, lo que tú dices. Tú no vives de acuerdo a lo que tú predicas. Y
lamentablemente yo tengo que decirles que a veces nosotros le echamos la culpa a ellos, pero la realidad es que la culpa a veces es de nosotros, porque nosotros nos llamamos, decimos que pertenecemos a Dios, pero no reflejamos su carácter. Y yo no estoy hablando de vivir una vida de perfección, porque es imposible vivir una vida perfecta, ¿verdad? En un mundo pecaminoso. Pero yo estoy hablando de vivir vidas consagradas, de vivir vidas que literalmente todos los días busquen parecerse más a Dios. No aparentar parecerse más a Dios, sino de tener ese anhelo, ese compromiso de decir, yo tengo que alimentarme, yo tengo que alimentar mi espíritu, yo tengo que crecer a la estatura de Cristo para que otros puedan ver el carácter del Dios Santo que yo hablo. Yo puedo hablar y mostrarle la Biblia a la gente todos los días, pero si lo que yo muestro en las escrituras no es lo que yo hago, lo que yo hablo, eh, se contradice. Entonces el carácter de Dios comienza a ser contradictorio, comienza a ser una pregunta a la persona, verdaderamente tú eres un Dios santo, porque esta persona dice que es santa, esta persona dice que es tu hija, pero mira cómo se comporta. Y esa lucha siempre va a estar ahí, pero tenemos que reconocer que hay muchas ocasiones en las que la culpa es nuestra. Y lo vamos a discutir, ¿verdad? La próxima semana, cómo nosotros en muchos lugares de nuestra vida donde debemos de considerar la santidad, no la consideramos. En esta noche yo simplemente quería, ¿verdad?, darle una introducción a lo que es la santidad, a lo que es pertenecer, a lo que es vivir vidas separadas. Y ya en los próximos estudios vamos a estudiar cómo hacer esto, cómo ponerlo en práctica, porque hasta ahora a lo mejor usted puede decir, pues yo vivo una vida separada, yo vivo una vida santa, yo creo que Dios es santo, pero la realidad es que muchas de nuestras acciones hacen que la santidad de Dios sea cuestionada por los demás, y cae sobre nosotros como su pueblo, como su nación santa, como escogidos de Él, proyectar el carácter moral de Dios que en realidad Él tiene. Um, Dios es un Dios tan misericordioso, eh, y tan amoroso y tan comprensivo de nuestra naturaleza caída, que Él no va a esperar que nosotros hagamos esto solo, que nosotros despleguemos o reflejemos su gloria y su santidad por nuestra propia fuerza, sino que Él ya ha proveído una forma para que nosotros lo hagamos. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Yo, es overwhelming, me abruma. Simplemente este parte de este versículo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué Dios nos está diciendo? Ustedes no se tienen que santificar, yo los voy a santificar. Ustedes simplemente se tienen que presentar como sacrificio y yo soy el que los santifico. Yo soy el que les voy a guiar. Luego sigue diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entramos nosotros, porque Él dice que seamos guardados, o sea que tú y yo tenemos entonces que guardar esa santificación que Él está produciendo en nosotros a través de su Espíritu. Y dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. El Señor es que nos santifica. Él ha prometido, Él ha proveído su Espíritu Santo
para santificarnos. Él ha proveído su Espíritu Santo, nuestro consolador, para santificar nuestras vidas. Y según esa santificación se hace manifiesta mientras nosotros lo buscamos, mientras nosotros estudiamos su naturaleza, mientras nosotros le pedimos, Señor, ayúdame a pertenecer a ti, ayúdame a pertenecer a tu iglesia. Mientras nosotros buscamos ese y anhelamos, ¿verdad? Ese pertenecer a Él, su Espíritu va santificando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lamentablemente muchas veces la santificación se limita al espíritu, a las cosas espirituales. Yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo participo de los ayunos, yo participo de la Santa Cena, a todos los ejercicios, ¿verdad? Y disciplinas eclesiales que podemos pertenecer. Nos quedamos ahí. Pero ¿qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestras almas? Esa es la parte que nos toca a nosotros trabajar. Esa es la parte que nos toca a nosotros decir, ok, hay hábitos en mi cuerpo que yo tengo que ponerle un paro. Que ya el Espíritu Santo me ha dado las herramientas para que yo lo haga, pero me toca a mí ponerle el paro. Hay deseos en mi alma, hay emociones en mi alma que yo necesito confrontarlos con la escritura, que yo necesito llevarlo a la palabra. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que, bueno, que Dios haga todo el trabajo. No, parte del trabajo nos toca a nosotros y esa parte del trabajo es la separación. Es forma práctica de separarnos para vivir vidas santas para el Señor. Entonces, Dios en su misericordia infinita sabía que nosotros no podíamos hacerlo solos. Por eso Él toma la iniciativa de ser el que nos santifique. Es imposible que nosotros podamos ser santos sin Dios. Y esto es algo también que nosotros tenemos que aprender plantarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. El hecho de que yo no puedo ser santa sin Dios. Yo no puedo, por más que yo haga, por más que yo me vista de una forma, por más que yo quiera hacer una cosa o no haga la otra, yo no puedo hacerlo sin la ayuda de Dios. La ayuda de Dios es lo que produce en mí la santificación. Y ahí es entonces donde fallamos, porque cuando comenzamos a querer santificarnos a nosotros mismos, como hizo el pueblo, ¿verdad? Cuando la iglesia se estaba levantando en la primera iglesia en Hechos, ¿qué quisieron hacer los judíos? Buscar reglas y esto es lo que vamos a hacer. Y yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Lo que yo estoy diciendo es que a veces nosotros queremos definir qué significa la santidad para mí. ¿Qué es cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para yo ser santa? Y la santidad no es algo individual, la santidad es algo que es global, porque la santidad es el carácter de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Entonces, el carácter de Dios no se puede moldear a mi santidad individual. El carácter de Dios es global, es para todos. Tenemos que entender esto y entender, ¿verdad? Que Dios es un Dios tan misericordioso que Él no espera que tú lo hagas sola. Él ha proveído su gracia, Él ha proveído a Jesucristo, Él ha proveído al Espíritu Santo, Él ha proveído, ¿verdad? Su palabra para guiarnos, para enseñarnos, para santificarnos, para que podamos vivir vidas separadas, para que podamos dar ese cruce de decir, ok, yo puede que falle mañana, pero yo voy a seguir. Entonces, la santidad se convierte en un fruto de nuestra relación con Dios. La santidad se convierte en un fruto de nuestra relación con Dios.
cuando nosotros venimos al Señor, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, con esa aceptación llega también ese anhelo de ser parte del cuerpo de Cristo y de ser santificados para reflejar a Cristo. Entonces, también llega el poder de ser santos. No podemos usar nuestra humanidad para decir, yo no puedo ser santa porque yo vivo en un mundo pecaminoso o porque yo tengo una naturaleza caída. Juntamente con la salvación llega también el poder de vivir vidas separadas y de poder vivir vidas santas. Y Jesucristo fue nuestro mejor ejemplo, que viviendo en un mundo separado, en un mundo pecaminoso, vivió una vida completamente separada para ser y reflejar el carácter de su Padre. Entonces, nada puede motivarnos a ser santos, a vivir vidas separadas, más que el hecho de que pertenecemos a un Dios santo. Esto no podemos hacer de la santidad que es para unos y no para otros, o bueno, como yo no tengo influencia en la iglesia, yo no tengo que vivir una vida separada. Yeah, you do. Tienes que vivir una vida separada, aunque sientas que no tienes influencia, porque la realidad es que estás influyendo a los que viven en tu casa, a los que viven en tu casa, que estás influyendo a los que están a tu alrededor. Entonces, ¿qué es la santidad en lo práctico? Y esto, ¿verdad? Va a ser el desarrollo del estudio a través de las próximas semanas. Pero en lo práctico, ¿qué es la santidad? La santidad, número uno, se convierte en una respuesta a su gracia para con nosotros. Eso es lo primero. La santidad, lejos de ser un set de reglas, lejos de ser un templo donde no se puede correr, donde hay que haber reverencia, lejos de ser algo religioso, porque cuando lo ponemos ahí nadie quiere ser santo, pero cuando vemos la santidad como una respuesta a su gracia salvadora, entonces la santidad se convierte en un anhelo, y eso es lo que es la verdadera santidad. La santidad es el limpio y libre del peso del pecado. Una de las cosas que nos otorga ¿verdad? El pertenecer a Dios es tener la libertad del pecado, que ya Él no nos gobierna, que ya nosotros podemos, ¿verdad? Decidir por nosotros mismos. No que vamos a dejar de batallar, no me malinterprete, pero podemos tomar la decisión de decirle no al pecado, de decir, no, yo tengo la oportunidad de hacerlo, pero no lo voy a hacer. La santidad es no tolerar lo que Dios no tolera. ¿Cuántas cosas nosotros toleramos en nuestras vidas que Dios no la toleraría? Esto es santidad. La santidad es, yo sentir ese peso de que yo no puedo tolerar lo que Dios no tolera porque yo le pertenezco a un Dios santo. ¿Qué peso nosotros tenemos? O una pregunta que nos podemos hacer en esta noche es, ¿cuánto yo tolero que si Cristo estuviera conmigo en mi casa, yo no toleraría? ¿Cuánto yo hago? ¿Qué yo hago? Que si Cristo estuviera conmigo en mi casa, yo no toleraría, porque yo sé que no es lo que refleja la santidad de Él. Y esto es algo que tenemos que preguntarnos todos los días, en todo momento, conversaciones que tenemos, Señor, esta conversación verdaderamente santa, este acto que estoy haciendo verdaderamente te refleja. Eso es santidad, eso es vivir vidas separadas, que es difícil, es sumamente difícil, pero gracias a Dios, como dijo Pablo, gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos ayuda literalmente día a día, ¿verdad? A
a crecer en santidad, a buscar santidad, a poderle decir que no a aquello que no es santo, que es impuro. Pero para poder hacerlo, nuestro espíritu tiene que estar más fuerte que nuestra carne. Y ese es el primer ejercicio para poder llegar a la santidad. ¿Cómo estamos ejercitando a nuestro espíritu? ¿Cómo estamos ejercitando a nuestro espíritu para que le gane a a nuestros deseos de la carne? Y por último, la santidad no es creer ser mejor que otros, es querer parecerse más a Dios. Una de las cosas que la santidad lamentablemente hace en la iglesia es que divide. Porque yo me creo más santa que tú, no me voy a juntar contigo, no voy a ser parte de tu círculo. Y la santidad nunca es algo que debe dividir, la santidad es algo que debe unir, es algo que debe de inspirar, ¿verdad? La santidad es querer parecerme más a Dios, no es que yo diga, bueno, yo voy a hacer esto para ser más santa que aquella persona, sino es yo quiero verdaderamente parecerme más a Dios. Yo no sé cuántas, yo siempre he escuchado esto y de niña también lo pensaba y decía, cuando yo sea grande yo quiero ser como mi mamá, cuando yo sea grande yo quiero ser como mi abuela. Los niños, cuando yo sea grande yo quiero ser como mi papá. La realidad es que esa es la misma actitud que refleja la santidad. El que nosotros digamos, yo quiero crecer para parecerme más a Él, para parecerme más a Dios. No tiene nada que ver con lo que está sucediendo a mi alrededor, no tiene que ver con que en mi casa las personas que viven no son santos o no son cristianos, no tiene que ver con que la sociedad esté corrompida, no tiene que ver con nada de eso, es algo personal. La santidad es algo que se busca de manera personal, que no importa lo que esté sucediendo, nosotros vamos a querer parecernos más a Él. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque la realidad es que el mundo va a seguir decayendo, va a ir de mal en peor. Entonces, si nosotros, eh, ¿cómo le digo? Si nuestra santidad depende de lo que está sucediendo en la sociedad, nunca vamos a llegar a ser santos. Nunca vamos a llegar a vivir vidas separadas. Tenemos que tener esa resistencia de decir, no importa lo que esté a mi alrededor, yo quiero parecerme más a Cristo. Yo quiero parecerme más a Dios. Yo quiero parecerme más a mi Padre, que me separó de antemano para que yo reflejara su carácter aquí en la tierra. Entonces, para concluir, ser separados es un llamado a un compromiso, a vivir de acuerdo a quien pertenecemos. No es nada más. No es yo voy a ser santa o voy a vivir separada para que otros vean que verdaderamente yo amo al Señor. No es yo voy a vivir separada para verme más santa que otras personas. Es simplemente querer. O sea, es simplemente ese compromiso de decir, yo voy a vivir de acuerdo a quien yo pertenezco. Y yo pertenezco a un Dios que es santo, que es puro, que tiene un carácter moral, que tiene unos atributos que no pueden ligarse a lo que es pecaminoso. Eso es la verdadera separación. Eso es la verdadera santidad. Y cuando nosotros nos resistimos a este llamado, nos estamos conformando con vivir vidas santas de acuerdo a los conceptos erróneos, humanos. Podemos llevar las dogmas, podemos, ¿verdad?, aparentar por fuera, ser santos, pero la realidad es que no le pertenecemos, que no le vamos a ver, porque vuelvo y le digo, Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor.
No se trata de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, se trata de mi compromiso personal de vivir una vida de acuerdo a quien yo le pertenezco. Que va a ser difícil, va a ser difícil. Todos los días yo tengo que ir delante del Señor y decirle, Señor, santifícame. Todos los días yo tengo que ir donde el Señor, Señor, ayúdame en esta área que soy débil, que tú sabes, que quiero santificar, que quiero que tú santifiques porque yo no la puedo santificar y se me hace difícil. Ese compromiso de que cada día yo voy a ir a la cruz, que cada día yo voy a presentarme para que Él me santifique y me separe. Ese es el sacrificio, eso es lo que hace que lleguemos a vivir una vida santa. No es fácil. La santidad no es fácil, pero número uno, tenemos que volver a redefinirla. Tenemos que volver a lo que es la santidad bíblica y tenemos que hacer lo que nos toca, lo que nos toca a nosotros hacer. No dejarlos todo o culpar y buscar culpables de por qué yo no vivo una vida separada. Dios, en su misericordia, nos hizo que perteneciéramos a Él para que vivamos en plenitud, para que vivamos como hijos de Él. ¿Por qué nos vamos a conformar con menos? ¿Por qué vamos a decirle que no a algo que claramente tiene como fin que nosotros veamos nuestro Señor cara a cara? Con esto voy a concluir. Dios les bendiga a todos. Espero, ¿verdad?, que el Señor que envió esta palabra que esta palabra haga el trabajo por el cual el Señor la envió. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en tiempos inciertos, en tiempos, pero más que eso, no sabemos cuándo Cristo venga, no sabemos el día ni la hora. Y si queremos verle, tenemos que vivir vidas separadas para Él, para que cuando Él llegue, Él pueda reconocer sin que nosotros le pertenecemos y no podamos ir con Él. Así que Dios le bendiga a todos en esta noche. La semana que viene continuaremos, ¿verdad?, con este estudio. Yo le insto a que usted se conecte, a que usted haga una oración, le pida al Señor, Señor, a través de esta semana, revélame cuáles son las cosas que no son santas en mi vida, revélame cuáles son las cosas que yo necesito, ¿verdad?, traer a la cruz cada día para que seas tú quien la santifiques. Cuáles son las cosas, ¿verdad? Cuáles son los conceptos erróneos que yo tengo acerca de tu naturaleza que tienen que ser derribados a través de tu palabra. Así que yo le invito a que usted haga de este estudio, ¿verdad?, una jornada de separación, de verdaderamente decir, tal vez yo tengo 20, 30 años en la iglesia y nunca había estudiado o había visto la santidad desde este punto de vista. Ayúdame, Señor, a ver la santidad como tú la ves. Dios le bendiga a todos, que tengan muy buenas noches. Nos veremos el próximo viernes en este estudio. Pero recuerde que el día domingo tenemos nuestro servicio en nuestra iglesia local. Para los que están viendo y desean asistir, nuestra iglesia se encuentra en el 409 de la calle 47 en New York, en Manhattan, New York. Estamos abiertos de 12 a 1, esperamos, ¿verdad?, que usted puede llegar a los hermanos locales. Le invito a que si usted no se ha registrado con la secretaria, que se registre, ¿verdad?, y nos deje saber que usted va a llegar. Y que tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches.